Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Le invito a que dé un aplauso al Señor. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Aleluya. Gracias a Dios por un día más estar en su presencia. Gracias a Dios porque podemos vernos otra vez, una vez más en este lugar donde es necesario venir a postrarnos, porque simplemente, como decía el hermano Tony, no solamente venimos a pedir, sino venimos a adorarle, venimos a agradecerle. Por eso le digo, hermano, es una bendición. Y le invito, así como está puesto sobre sus pies, a que abra el libro de Lucas, Lucas capítulo 24. Lucas 24, y vamos a leer el verso 13. Dice: en el nombre del Señor Jesús, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Tu bondad, Señor, es por todas las generaciones. Esta noche, Padre, háblanos, Señor, enséñanos, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendíganos con su presencia, bendíganos con su consejo, bendíganos con su compañía, Señor. En el nombre de Jesús, hable a su pueblo, hable, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le invito a que tome su lugar diciendo gloria a Dios. Y si me hace favor de poner la escritura, hermano Tony, dice en Lucas 24:13, y vamos a estar leyendo algunos versos. Empieza aquí narrando una historia. Fíjese lo que había pasado antes de esto. Aquí en el encabezado, en el capítulo 24, dice la resurrección. Entonces nos empieza a narrar cómo el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron a buscar el sepulcro para ungir al Señor, y el Señor había resucitado. Entonces, mientras acontecía esto, ellas anunciaban a algunos de los discípulos, ellos venían y veían, algunos, con ellos iba Pedro, pero otros, dice en el verso 24, dice aquí, dos de ellos iban el mismo día, ese mismo día, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Los ojos de ellos estaban velados. Y vamos al verso 17, dice, y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El Señor caminando con ellos y les hace esta pregunta. Vamos al verso 24. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. La escritura
nos dice, ya dimos contexto, que estaba pasando por un lado mientras estos dos iban camino a Emaús. Iban en ese camino hacia una aldea y estaba esa aldea como un poco más de 10 kilómetros de Jerusalén, aproximadamente, casi 11 kilómetros que estaba de Jerusalén. Dice el verso 15 que mientras hablaban y discutían. Verso 15. Dice, mientras hablaban y discutían entre ellos, entre sí. Dice que sus ojos estaban velados, también dice esto. Estar velados los ojos, está hablando de una visión espiritual. Sus ojos estaban, su vista estaba limitada espiritualmente para que ellos no pudieran ver a Jesús. Estaban nublados, cegados y no pudieron conocer al Señor Jesús. No lo pudieron reconocer y lo que iban platicando no le agradó al Señor Jesús. Lo que iban platicando no le agradó. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que no le agradó? Porque dice el verso 17 que les hizo una pregunta. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Y aquí nos dice, mientras caminas. ¿Cuántos estamos caminando en el camino de Dios el día de hoy? Pero mientras vamos caminando, ¿qué vamos platicando? El Señor les dice esta pregunta. ¿Y por qué están tristes? ¿Por qué están tristes, hermanos? Vamos caminando. Y si vamos caminando en el nombre del Señor Jesús, vamos a platicar algo bueno, vamos a motivarnos, porque no debemos de estar tristes. Si hay tristeza en nuestro corazón, es porque hay algo de desánimo, y si hay desánimo, hermano, las pláticas que estamos teniendo no son las correctas. Todo se trata de lo que estamos platicando mientras vamos caminando. Él iba caminando con ellos, el Señor Jesús. Iba platicando con ellos. Les iba haciendo preguntas. Y ellos empiezan a decirle, a platicar con él. En los versos siguientes dice, ay, ¿a poco no has escuchado? ¿A poco tú eres el único que no sabes? Que fíjate lo que pasó con Jesús. Ellos iban platicando con él, pero no le conocían, porque estaban cegados, sus ojos espirituales. El Señor era el mismo. Quizá cuando fue crucificado, su rostro estaba desfigurado, quizá estaba algo inflamado, manchado con la sangre, pero cuando él ya estaba caminando con ellos, era el mismo Jesús, pero los ojos de ellos eran el problema. El problema no era que Jesús tuviera otro cuerpo o fuera otra imagen, eran sus ojos y sus oídos. Y hasta su boca, con las pláticas que llevaban, no pudieron ver al Señor Jesús. Le decían, ¿no supiste lo que pasó? Le contaron también de las mujeres, es que unas mujeres fueron y vieron el sepulcro, y entonces algunos de nosotros, dice en el verso 24, fueron también al sepulcro y hallaron a las mujeres, pero ellos no vieron nada. En el verso 24 dice eso. Pero ellos, los hombres, con ellos Pedro, no vieron nada. ¿No lo vieron? Solamente vieron los lienzos. Yo me imagino que los discípulos iban caminando y decían,
pues no sé si creer o no creer, porque pues Jesús dicen que resucitó, pero Pedro no vio nada. Dicen las mujeres, ¿verdad? Que pasó esto, pero Pedro llegó y dice que él no vio nada. No sé qué iban platicando, algo iban hablando, pero ellos iban dudando. Iban hablando de lo que había pasado, pero con dudas. Sí, con tristeza y con muchas dudas, porque dice el verso 25. El Señor Jesús hablando. ¿Qué les dijo en el verso 25? Oh, esa exclamación cuando dice, oh, me imagino que es una fuerza con la que hablaba, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, esto ya estaba escrito. Algo ellos iban comentando, porque los llamó insensatos, los llamó incrédulos. No, y deje usted, todavía no lo estaban conociendo. Aún ahí todavía no lo conocían. Les estaba diciendo, hablando y diciéndoles todavía insensatos, incrédulos, y todavía no identificaban al Señor Jesús. Es que cuando Jesús estaba con ellos, les enseñaba todo el tiempo. Oraba con ellos todo el tiempo. Estudiaban las Escrituras todo el tiempo. Pero cuando Jesucristo fue a la cruz y ya no lo vieron frente a ellos, los discípulos, ¿qué fue lo que pasó? Dejaron de ver a Jesucristo. ¿Y qué pasó? Algo pasó. No sé si dejaron de orar, no sé si dejaron de estudiar la Escritura, no sé, pero algo pasó. Cambiaron sus pensamientos, cambiaron sus pláticas. Pasó algo. Vamos a leer el verso 28 en adelante. Dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, se retiró un poquito de ellos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. El Señor partió el pan y les dio una vez más, como cuando estaba caminando con ellos, ahora los vuelve a alimentar. Y luego, ¿qué dice el verso 31? Cuando los alimentó, entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces, cuando volvieron a comer el pan que él les dio, cuando volvieron a estar con él compartiendo los alimentos, cuando escucharon su palabra otra vez, ahora dijeron, ya me di cuenta, pero era demasiado tarde porque dice que él se fue. No se dejó ver ya. Está claro que los discípulos se habían desconectado del Señor cuando lo creyeron muerto. Dijeron, ya se fue, pues ya se acabó todo esto. ¿Qué les faltaba, hermanos? Esta es la pregunta. Si lo habían visto todo, si habían estado con el Maestro, habían caminado con él y escuchado sus enseñanzas, visto sus milagros, ¿qué les faltaba para mantenerse firmes? Les faltaba el Espíritu Santo de Dios. Eso les faltaba. Que no nos falte a nosotros, mis hermanos. Que no nos falte el Espíritu Santo. Porque está bien claro que ellos eran hombres como mujeres, como nosotros los que estamos hoy aquí.
Eran hombres ordinarios que caminaban con Jesús, pero les faltaba tener a Jesús dentro de ellos. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo, entonces lo ordinario se convirtió en extraordinario. Por eso no nos debe faltar el Espíritu Santo de Dios. Hay que reconocer a Jesús cuando Él está a nuestro lado. Pero ¿cómo lo vamos a reconocer si nuestros ojos están cegados o velados, como dice la Escritura? Yo me preguntaba, ¿reconoceremos nosotros a Jesús cuando está con nosotros a nuestro lado? Cuando nos está hablando, cuando nos está diciendo, ten cuidado, esto no, esto sí, ponte listo, así no, como te enseñé. No sé, hermanos, pero yo creo que debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Debemos de buscar continuamente el pan del cielo. En otra ocasión vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 21. Esto pasó en otra ocasión. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. O sea, estaban 7. Simón Pedro les dijo, el líder de los discípulos, les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y encontraron en una barca y aquella noche, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos, una vez más, no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Les pidió, esta ocasión, Él les pidió de comer. Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. En estos versos, el Señor se aparece una vez más, no lo conocen. Él les pide en esta ocasión de comer y dice que les dijo, echen la red. Dice en el verso 26, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, dice el 7, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, o sea, Juan le dijo a Pedro, es el Señor. Juan le dice a Pedro cuando ve que sucedió este milagro de que pescaron mucho, que no podían con las redes, entonces Juan identificó al Señor y le dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ¿qué hizo? Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Aún no llegaba el día de Pentecostés. Aún no tenía el Espíritu Santo este discípulo. El discípulo Pedro seguía siendo el mismo Pedro, el que lo había negado,
El hombre lleno de temores, de indecisiones, de rebeldía, porque aún no recibía el Espíritu Santo. Seguía siendo el mismo Pedro. Una vez más nos narra cómo ellos, viendo a Jesús, viendo que Jesús ya no estaba con ellos, pues dijo Pedro es el bueno, como dicen, vamos a la playa, vamos a pescar, a hacer unos pescaditos asados, y pues, ¿por qué no? Vamos a darnos un chapuzón, y pues con el traje de Adán. Pedro, el que tenía las llaves del reino, andaba desnudo en la playa. Desnudo en la playa. ¿Es necesario recibir el Espíritu Santo o no, hermanos? Este hombre todavía no recibía el Espíritu Santo. Pero cuando recibas el Espíritu Santo, dice el Señor, entonces me seréis testigos. Entonces, antes no. Es necesario el Espíritu Santo. Esto le pasó a Pedro, hermanos. Y si le pasó a Pedro, ¿qué quiere decir? Que nos puede pasar a cualquiera. Si dejamos de ver a Jesucristo, si dejamos de orar, si dejamos de buscar la Escritura, nos puede pasar lo que le pasó a Pedro. Pedro sabía cómo debía andar. Yo creo que delante del Señor andaba de una forma, porque en cuanto escuchó, es Jesús, se aventó al agua. Que no me vea. Se tuvo que esconder porque no estaba presentable. Y si el Señor llega cuando no estamos presentables, entonces cuando suene la trompeta, en lugar de correr al llamado, vamos a correr a buscar qué ponernos, porque no estamos presentables. Y no solamente estoy hablando de la ropa, hermanos, presentables en todos los aspectos. Tenemos que mantener nuestras lámparas encendidas con el aceite hasta arriba, para que cuando el Señor llegue podamos entrar a las bodas del Cordero. Él no estaba presentable. Él dijo, pues ya no está Jesús, pues vamos a la playa y pues vamos a hacer lo que queramos. El domingo el pastor decía otra vez, las hermanas, les encargo que acérquense a las hermanas y los hermanos platiquen con los hermanos. Y a veces uno dice, no es necesario que esté diciendo esas cosas, porque ya sabemos. Pero yo creo, hermanos, que si el pastor lo considera necesario, pues a lo mejor algo vio. No quiere decir que en todos, porque la mayoría estamos enseñados, estamos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu nos dice qué hacer. Pero no sé, a lo mejor de repente es necesario, porque de repente pasa, hermanos, nos puede pasar incluso a los que somos maduros. Se nos puede olvidar o sin querer hacemos algo que ya sabemos que no debemos de hacer, pero se nos pasó. Entonces el pastor, así como Jesús, nos vuelve a recordar, esto no se hace, esto sí se hace. Pero cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, el Espíritu le va a decir a usted y me va a decir a mí qué hacer y qué no hacer. Ahí San Juan 15, 26. San Juan 15, 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad,
el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio. O sea, que antes tenían los discípulos a Jesús caminando al lado de ellos, pero cuando vino el Espíritu Santo, ya Jesús no estaba al lado de ellos, estaba en ellos. Por eso dice, entonces ustedes me van a ser testigos cuando ya venga el Espíritu Santo. Y dice ahí en San Juan 16:13, una vez más dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Él es el que nos va a guiar a toda verdad, porque Él es Espíritu de verdad. Y dice que cuando hable el Espíritu de verdad, pues va a hablar verdad. Pero también dice que va a hablar y va a dar testimonio acerca de Él. Y nos va a hacer saber todo lo que ha de venir. Romanos 8:26 nos dice, cuán notorio, hermanos, cuando el Espíritu Santo está presente. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, muchas veces yo no sé qué hacer, yo no sé qué pedir, yo no sé qué está bien y qué está mal, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y Él es el que nos va a ayudar en nuestras debilidades y a que no pidamos como nosotros pensamos, sino lo que necesitamos. El Espíritu mismo clama, intercede por nosotros, dice con gemidos. Romanos 8:26 leímos. Ahora vamos a Gálatas 5. Gálatas 5:22. Y hermanos, seguimos diciendo, vamos camino al Pentecostés. Nos estamos preparando para recibir el Espíritu Santo de Dios, sí, y nos estamos preparando sabiendo por qué lo necesitamos. Y además de todo, el Espíritu dice cuando está presente, porque el Espíritu tiene frutos. Dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, si los mandamientos, la ley de Dios que está escrita en los 10 mandamientos, esa es la ley. No la vamos a quebrantar, por decirlo de alguna manera, si tenemos los frutos del Espíritu, porque el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Se refiere a que si haces esto, ya no te metes en problemas con la ley. Ya no vas a quebrantar los mandamientos de Dios, teniendo los frutos del Espíritu. Si tenemos el Espíritu Santo, quizá no lo vamos a ver como un fantasma aquí volando, no, pero lo vamos a ver por los frutos. Es lo que se va a ver.
Lo que vemos son los frutos y pues nada más con saber que el espíritu es contra la carne, si sabemos, si estamos actuando conforme al espíritu. Porque dice la escritura que si actuamos conforme a la carne contradice al espíritu. Gálatas 5, 24. Ahí donde estábamos, 24, el que sigue, 24 y 25. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Vamos a regresar al verso 24, hermano, porque me gustaría que pusiéramos atención a esto. Dice, pero los que son de Cristo, y aquí ya vemos muchos que somos de Cristo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La vez pasada, alguna vez les hice un comentario y les decía, es que cuando ya murió la carne, entonces todos tenemos deseos, unos de una cosa, otros de otra, según lo que el Señor de donde nos haya rescatado. Algunos, no sé, nos gustaba bailar, a otros nos gustaba tomar, a otros nos gustaba la droga, el alcohol, no sé, algunos las mujeres, algunos, no sé, otras cosas. Esos eran deseos de la carne, pero cuando crucificas los deseos de la carne, cuando eres de Jesucristo, cuando dice crucificas los deseos, significa que te detienes, que sí lo sientes, que sí de repente puede ser que, ay, es que ya vi el anuncio con la botella así bien sudadita y ay. A lo mejor tú no lo dices, pero la carne sí dice, yo quiero. Pero tú ¿qué haces? Tú crucificas la carne, tú la llevas a ser esclavo de Jesucristo, tú la llevas a la obediencia y no vas a caer una vez más en ese deseo de la carne. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Y hermanos, hermanas, yo les digo, porque a veces somos muy enfáticos en decir esto no, esto no, esto no. Pero hermanos, cada quien sabemos lo que teníamos. Cada quien conocemos nuestras debilidades, nuestros deseos. Y en todos hay pensamientos pecaminosos o hay deseos pecaminosos que a lo mejor no son pecados para el mundo, porque lo que el mundo ama es lo contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, para el mundo no serán malas esas cosas. Ahorita en la actualidad todo está permitido. Todo está permitido. Pero ¿qué dice Dios? Que los que son de Él crucifican la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, queremos ver al Señor, queremos ser levantados en aquel día cuando el Señor venga por nosotros. Entonces no nos engañemos a nosotros mismos. Si no hemos crucificado la carne con sus deseos, hermanos, a lo mejor estamos con la intención, pero hay que hacerlo. Hay que decirle al Señor, dame de tu Espíritu Santo. Dame, Señor, de esa llenura, porque hermanos, si no nos vamos a quedar como los discípulos sin ver a Jesús.
El Señor se nos puede presentar aquí al frente, aquí al lado, nos puede hablar, nos puede decir, pero nosotros no lo vamos a ver porque nuestros ojos están velados. Hermanos, necesitamos el Espíritu Santo. Estamos camino al Pentecostés. Y hermanos, prepárese. El Señor estuvo con sus discípulos después de su crucifixión, después de su sepultura. Estuvo con ellos enseñándoles durante 40 días continuos. No nos narra que les dijo un día, que les dijo el otro, pero Él estuvo las 24 horas enseñándoles. Se les aparecía aquí, se les aparecía allá. Pero lo que sí podemos ver, hermanos, es que el Señor quería dejar su espíritu y Él dijo, es necesario que yo me vaya. Porque si no me voy, no viene el Consolador. Y es necesario que reciban el Espíritu Santo, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. Entonces, cuando tengamos el Espíritu Santo, vamos a ser transformados y entonces vamos a ser testigos. Es decir, vamos a ser la muestra de lo que el Señor Jesús era cuando vino a este mundo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vámonos con un día más, vámonos con ese anhelo, con esa hambre, con esa necesidad de querer recibir el Espíritu Santo. Y dice la Escritura, vamos a recibir el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando usted reciba el Espíritu Santo, para usted no va a ser difícil venir a la iglesia. Para usted no va a ser difícil que haya una velada y que usted tenga que mantener sus ojos abiertos toda la noche. Para usted no va a ser difícil tener que ayunar, no sé, una semana, 15 días para que el Señor responda a nuestras necesidades. Para usted no va a ser difícil dejar los vicios, dejar de ver o escuchar las pláticas que no convienen. ¿Qué pláticas son esas? Mientras caminan. Vamos caminando, hermanos. Siempre acuérdese, vamos caminando, pero que vamos platicando. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor. Vamos a decirle sinceramente, Señor, nos estamos preparando, así como usted preparó a sus discípulos esos 40 días. Nos estamos preparando para la llenura del Espíritu Santo. No estamos diciendo que solamente hay un día de Pentecostés y que solamente en ese día usted se va a poder llenar. No, lo que estamos diciendo es que vamos a prepararnos para recibir el Espíritu Santo con toda la conciencia del por qué es tan necesario, porque yo necesito ser bautizado con el Espíritu Santo, porque cuando soy bautizado con el Espíritu Santo, soy sellado. Y el Señor va a buscar ese sello en usted y en mí. Vamos a cerrar nuestros ojos y digámosle al Señor lo que usted tenga que decirle. Dígale, háblele con sinceridad. Dígale cuál es su pecado, cuál es su necesidad, cuál es su debilidad. Sincérese con el Señor y dígale, Señor, yo me estoy preparando, así como tú preparaste a tus discípulos, así como te apareciste, Señor, continuamente. Te me has aparecido a mí muchas veces, me has hablado, Señor, me has dicho, Señor, al oído qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Señor, perdóname si mis ojos estaban velados. Hoy sé, Señor, que yo necesito recibir tu espíritu. Yo necesito, Señor, esa llenura. Me estoy preparando. Yo quiero, Padre, que tú me des, que tú me llenes con tu Espíritu Santo. Señor, yo necesito ser sellado. Tú ya me compraste, Señor, con tu sangre. Tú ya me lavaste, Señor, en las aguas bautismales. Tú ya perdonaste mis pecados, Señor. Pero yo necesito tu sello. Yo necesito ser guiado a toda verdad y a toda justicia. Yo necesito que esos deseos de la carne vayan a la cruz,
sean crucificados, Señor. Es decir, al principio va a doler, pero cuando haya venido el Espíritu Santo sobre mí, entonces recibiré poder. Entonces dice tu palabra que ese poder significa explosión, significa dinamita. Entonces voy a explotar, Señor, como un hijo tuyo, porque voy a ser lleno de tu poder. Señor, llénanos, Señor, con tu espíritu. Desciende, Señor, en esta casa. Desciende, Señor, y reposa sobre cada uno de nosotros. Mantente, Señor, toma, aduéñate de mi corazón, de mi mente, incluso de mi boca, Señor. Perdóname, Señor. He caminado, he estado caminando, pero perdóname, Padre, si algunas veces mis pláticas no te han gustado, Señor. Algunas veces, Señor, reconozco que mis pláticas no han sido buenas y que esas pláticas son las que me han desanimado. Yo no tengo que ir conversando lo que no creo. Yo no tengo que ir desanimando a nadie. Yo no tengo que ir platicando que ya pasó, que ya moriste y que ya fue todo. No, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Padre, porque si me he desanimado, si está mi corazón triste, es porque he estado platicando mientras voy caminando. He estado platicando lo que no te agrada, Señor. Ya sea con algún familiar, con algún amigo, con alguna otra persona, Señor. Pero yo he platicado. Yo lo reconozco. Mi delito está delante de ti, Señor. Tú eres, Señor, el que nos conoce, el que nos perdona. Tú eres, Señor, el que lo examina todo. Ayúdanos, Padre. Queremos ser fuertes, Señor. Queremos amarte tanto, Señor, que nuestro anhelo esté en el servicio a ti, Señor. Háganos incansables, Señor. Denos la fuerza como la del búfalo para poder servirle, Señor. Yo no quiero cansarme para ti, Señor. Tengo miedo de no conocerte cuando me hables, Padre. Aliméntame una vez más, dame de ese pan para que mis ojos se abran y yo pueda ver tu gloria. Tú estás obrando en mi vida. Tú estás haciendo el milagro. El más grande milagro, Señor, es que puedas entrar en mi corazón. Escucha tu iglesia, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Manifiéstate, Jesús.